pensar lo educativo desde estas nociones de narrativa, otras que ya hemos visto como son sujeto y subjetividad, identidad en relación a la subjetividad. Entre algunos de los elementos que hemos venido relacionando con el pensamiento educativo. Realmente en el transcurso del semestre lo que nos ha servido todo esto es para problematizar el campo de lo educativo y particularmente, por supuesto, el campo de los estudios curriculares. El tercer texto que Alicia nos ofrece no es sobre narrativas, eso no quiere decir que no podamos problematizar su relación. Es otra autora que sintetiza, nuevamente sintetiza, el tema de Michel Foucault, sobre un tema que tiene que ver sobre el Estado y las formas de gubernamentalidad y el poder, por supuesto, que va asociado a esta temática. Alicia hizo esta selección porque en su presentación ella nos iba a regresar a hablar de lo educativo y los proyectos educativos como propuestas político-académicas, por eso está ese texto ahí. Pero nosotras les vamos a proponer un ejercicio esta tarde y por eso estoy esperando a Ana, en donde modificamos un poco la dinámica cuando trabajamos los textos y como ustedes saben, Alicia presencialmente esta tarde no puede estar con nosotros. Probablemente se pueda conectar más tarde, va a ser un esfuerzo de conectarse más tarde, pero entre el equipo docente hemos ideado una dinámica para lo cual Ana nos va a hacer el favor de abrir una presentación y enseguida comenzamos. Es un poco como vamos a trabajar. Entonces, les suplico, déjenme preguntar a Ana a través del chat a qué horas abrimos la presentación. Cuando tú me digas, Berta, ¿ya la pongo? ¿Ah, ya? ¿Ya? Ya. ¿Resolvió Rita su problema? No, todavía no. Todavía estamos en la... Bueno, si quieres voy introduciendo sí. la temática, luego te doy la voz y luego a lo mejor puedes, cuando la gente se ponga a trabajar, la puedes seguir auxiliando como sí. bajar. Bueno, vamos a comenzar con una presentación. Con una presentación de la sesión. Como les decía en un principio, ustedes han leído y vamos a trabajar sobre esas lecturas, sobre el tema de las narrativas, la narrativa como perspectiva, como dimensión y como perspectiva en el campo educativo, ya sea en los procesos y prácticas educativas como pueden ser la enseñanza, el currículum incluso, y la investigación educativa. Y por el otro lado, Alicia nos ofrece volver al tema del Estado y su relación con el poder o el poder en relación al Estado, en el entendido que Foucault no trabaja la noción clásica de Estado del pensamiento moderno, ilustrado, sino una noción en la línea de pensamiento de Foucault. Para esto, no veo la diapositiva, Ana. No, dame un segundo, es que estoy admitiendo aquí a los compañeros que faltan. Perdón. Hay 30 participantes conectados en este momento. Habemos 30. Habemos. Bueno, creo que ya. ¿Ya? Sí, era Lucy. Ya, creo ya están adentro. Bueno. Ajá, ya. Bueno, si me pasas la segunda diapositiva, Ana, por favor. Sí, claro.
¿Por qué estas nociones como contenidos, narrativa, estado y poder? Porque si recordamos el título de la temática de este semestre en el seminario es Currículum Latinoamericano, Tecnologías, Subjetividad, Proyecto y Narrativas. Déjenme para no equivocarme en el orden de las categorías. Currículum Latinoamericano y Tecnologías, Construcción de Subjetividades, Proyecto y Narrativas. Es desde este título que articula diferentes dimensiones y categorías, es que aparecen estas nociones de narrativa, estado y poder en esta sesión en particular. ¿Y por qué narrativas? ¿Por qué el estado desde una perspectiva fútbol? Pues porque ya se me volvió a desaparecer la Y es que presentación. hay aquí otro. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quieres que yo la abra? Sí, mejor tú compártela para A que ver, así voy a yo pueda intentarlo. gestionar los que van llegando, por favor. A ver si puedo, porque no sé mucho. Abajo donde dice compartir pantalla. Compartir pantalla. Y te va a Optimizar la aparecer un compartición de mosaico. pantalla. Ajá. Te va a aparecer un mosaico con las Compartir. opciones. Me dice que Zoom, que permite yo a Zoom abrir, acceder a mi pantalla. Sí. Ajá. Pues no. No, Ana. ¿No? Mira, aquí Me le dice voy a pasar a compartir. Betty Cadena la presentación y que ella nos haga favor de irla compartiendo. Bueno, estaba yo comentando que por qué estas nociones son importantes para los estudios educativos. Miren, en los debates de frontera actuales de la educación, y digo actuales ya desde hace como por lo menos 3 décadas, si no es que más, a partir del giro lingüístico, es decir, cuando la lingüística desde una perspectiva epistémica nos viene a mover nuestras lógicas de pensamiento, razonamiento y teóricas. ¿Qué pasó, Ana? Es que ya llegó Rita. Bueno, para pensar lo educativo, es, es cuando decimos que el lenguaje es más allá de su literalidad. Y pensemos que nosotros en las escuelas siempre estamos dialogando, hablando, comunicándonos mediante esta herramienta del lenguaje. Y a veces pensamos que la escuela transmite un lenguaje pristino, formalizado en un programa académico, en un currículum, en unos contenidos, pero con estas perspectivas teóricas y epistémicas que estamos revisando, pues vemos que ese lenguaje no es unívoco, es polisémico, se presta a múltiples formas de significación, de tal manera que no es un lenguaje transparente. Y esto es lo que estas nociones nos hacen enfatizar en los estudios y en la investigación educativa. Esto no es novedoso, simplemente lo estoy poniendo como telón de fondo de por qué están estas categorías o nociones acá. El giro lingüístico, estas nociones y esta selección de lecturas. Entiendo que la intención de Alicia en una sola sesión trató de identificar
un tipo de lecturas que recuperaran aspectos fundamentales o centrales o nodales de estas discusiones. Entonces, ahora, antes de darle la palabra a Ana para que nos dé algunas indicaciones operativas, la intención en general, el propósito en general de esta tarde, no es tanto repetir la literalidad de las lecturas, sino que relatos, ustedes, las subjetividades del grupo, pueden sintetizar y ofrecer esta tarde. Si bien habrá que haber leído ya los textos, y seguramente ustedes tienen otros textos en mente que les vamos a pedir que enriquezcan la bibliografía complementaria. Lo más importante es no lo que dicen los autores, sino lo que ustedes pueden pensar, reflexionar y plantear nuevas preguntas a partir de las lecturas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como indicación general, como motivación general, les planteamos una pregunta muy general para todos los equipos que ahorita nos explicará Ana. Explicar breve y sintéticamente sus saberes previos sobre la noción y procesos narrativos en sus prácticas. No se trata de que hagan toda una larga disertación, sino si algo saben al respecto, pueden incorporarlo al relato que ustedes van a hacer sobre las lecturas. No es obligatorio de que tengan saberes previos, pero como este tema también no es muy nuevo, es muy posible que ustedes ya se hayan cruzado en el camino con estos temas. Nada más se trata de recuperar eso que ya saben, su experiencia sobre el tema. Después, si ustedes conocen algunos autores o materiales de lectura que consideren que pueden ser sugerentes, al final de sus exposiciones o a través del Facebook, podemos enriquecer a partir de sus propuestas nuestra bibliografía. Yo misma tengo algunas de un autor, Daniel Suárez, muy conocido en Argentina, ha venido a México, ha trabajado con docentes, y otros autores más que están trabajando en esta línea de investigación. Sobre todo, produciendo narrativas de los docentes, biografías docentes, narrativas docentes. Y al final pueden proponer a esta coordinación, después de las preguntas que les vamos a ofrecer en segunda, si ustedes desean formular nuevas preguntas, las pueden agregar en sus propuestas de equipo. Obviamente no vamos a poder abordarlas, pero la coordinación puede recibir, si acaso hubiera nuevas preguntas sobre los textos o sobre las temáticas, nosotros las recogeríamos como parte de la producción del grupo. Pero centralmente entonces para todos los equipos es si saben algo o tienen alguna bibliografía adicional que la compartan. Ahora, lo central del trabajo que se va a hacer enseguida a través de equipos, lo podemos ver, si le doy la palabra a Ana. Siguiente diapositiva, Betty, por favor. ¿Sí? Ahora sí, hemos formulado, no recuerdo si son 7 u 8 preguntas. Aquí hemos comentado variar, modificar un poco la dinámica. En vez de darles las preguntas para que todos los equipos trabajen sobre todas las preguntas, hemos distribuido preguntas por equipo, de tal manera que todos los equipos puedan ofrecer su producción, su relato de la sesión en esta tarde. Ana, no sé si aquí quieras tomar la voz e irlas leyendo, o si quieres, leo las preguntas por equipo y ya después te doy la palabra. Sí. ¿Cómo es mejor? Sí, mejor si quieres primero leerlas y ya luego lo logístico.
Para un equipo 1 que Ana en este momento nos diría quiénes lo integran a través del Face, sobre la lectura de Carmen Camaño, que es la más breve y motivadora, digamos, introductora al tema. La pregunta es, ¿cuáles son los principales componentes o elementos de una narrativa según los autores citados por Camaño? ¿Y bajo qué argumentos justifica, perdona, ahí hay un error de dedo, bajo qué argumentos justifica que la narrativa puede ser un punto de observación, de investigación y recuperación importante para el campo de la educación? Como ustedes ven, esta pregunta para el equipo 1 es una pregunta disparadora, introductoria y de apertura. Y finalmente este mismo equipo, y de acuerdo con esta autora, ¿cómo se articulan el habla, el relato y la narrativa? ¿Y qué le pasa al sujeto que habla, relata o narra? ¿Y de qué manera esta autora argumenta que estos elementos y formas narrativas se relacionan con lo que tiene que ver o tienen que ver con la enseñanza? La autora juega con estos términos, habla, relato y narrativa. Van muy de la mano, pero en su articulación la autora justifica que se pueden incorporar estos elementos y formas narrativas a la práctica de la enseñanza. Bueno, eso sería el trabajo para el equipo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Para el equipo 2, también de la lectura de Camaño, le pediríamos al equipo 2 que nos permita identificar cómo describen y recuperan el planteamiento de Camaño acerca de la función epistemológica de la narrativa y cómo problematiza esta autora dicha función epistemológica en la enseñanza de los contenidos curriculares. Por supuesto que ella sostiene que sí se puede incorporar el tema de las narrativas a la práctica de la enseñanza, pero ella distingue estas dos funciones, la función epistemológica y la función transformadora. Entonces, al equipo 2 le vamos a pedir que nos sintetice su lectura y nos relate su lectura de cómo Camaño explica qué es la función epistemológica y cómo la problematiza en función a los contenidos curriculares. Por supuesto que ustedes pueden ahí hacer una nueva pregunta, como dije al principio, o hacer su propio comentario frente a la postura de la autora. Un poco recuperen sus recensiones. En el equipo 3, también sobre la lectura de Camaño, le vamos a pedir que nos describa y recupera el planteamiento de la autora acerca de la función transformadora de los relatos como forma narrativa y cómo el profesor o profesora puede potenciar y promover esta función a través de su práctica de enseñanza. Equipo 3. Nos vamos con el equipo 4, si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Para el equipo 4 le proponemos ya ahora sobre la segunda lectura de Jimena Nespolo, cómo sintetiza esta autora la noción de identidad narrativa, cuáles son sus componentes y cómo es que estos componentes o elementos conceptuales figuran o reconfiguran a la identidad narrativa. Al equipo 5 le vamos a pedir un avance más de esta lectura que no se desprende de la anterior pregunta, pero específicamente cómo la autora, siguiendo a Riquet, les preguntamos, de acuerdo con Nespolo, cómo es que se produce la experiencia. La experiencia a partir de procesos culturales articulados que la autora llama mediaciones simbólicas y trata de recuperar en estos procesos
y trata de recuperar en ello de acuerdo a su comprensión de las tres formas de tiempo y su interjuego en la experiencia y la identidad narrativa. En esta parte de la lectura hace una disertación la autora y recuperación de autores, incluso habla de los clásicos griegos y de San Agustín, pero diserta sobre el tiempo pasado, presente y futuro y cómo es que el tiempo opera a través de los relatos y las narrativas y produce un efecto no de medición del tiempo, sino del tiempo vivido. Entonces, y cómo estos tiempos, este interjuego de las tres formas del tiempo, producen esa experiencia y esa identidad narrativa. Pasamos al equipo 6 y también con la autora Nespolo. La pregunta es, ¿cómo reconstruye la autora la idea de Riquer? Ahí hay otro error de dedo, una O por una I, una O por una I en vez de I. ¿Cómo reconstruye la autora la idea de Riquer las nociones de sujeto y subjetividad? Obviamente que estas preguntas no son preguntas de respuestas rápidas, como pregunta-respuesta mecánica, sino lo que pregunta son las ideas claves o centrales, según nosotras, de los textos. Vuelvo a insistir, si algunos de los equipos consideran que pueden formular otra pregunta sobre esa pregunta o sobre el texto en general, lo pueden hacer. Siguientes equipos. Para el equipo 7 nos pasamos con otra lectura de María Eugenia Hermida sobre Foucault y sobre este texto de Hermida. Ahí volvemos a trabajar temas que ya hemos visto, como es la noción de política, Estado, poder. Vamos a ver en la discusión de la plenaria cómo articulamos estos elementos de subjetividad, narrativa y poder para que lleguemos a la última sesión justamente con la doctora Rita Angulo, donde vamos a juntar todas estas nociones y categorías que hemos visto sesión por sesión. Entonces, sobre la lectura de Hermida para el equipo 7 le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo o bajo qué argumentos la autora rescata la conceptuación del Estado en Michel Foucault? Por supuesto, alejándose del lenguaje clásico del Estado como aparato, como sociedad civil, etc. Es decir, ahí hay una situación problemática teórica que plantea Foucault con el Estado y que obviamente va a conectar, no en el texto, pero sí en nuestras lecturas, va a conectar con los temas de los sujetos y las subjetividades. Por eso es que aquí aparece una pregunta fuera de texto, es decir, no de la lectura, y esta es opcional si el equipo 7 la quiere o no tomar. ¿Podría este equipo hacer un esfuerzo de recuperación de nociones como sujeto, subjetividad, identidad narrativa en relación a la idea de Estado Foucaultiana? Repito, es opcional, por eso dice pregunta fuera de texto. Y finalmente, si mal no recuerdo, llegamos con el equipo 8, que es lo que suponemos que nos podemos organizar. También sobre esta tercera lectura acerca de Foucault, cómo la autora aborda la problemática del poder y su relación con la idea de Estado que Michel Foucault propone. Vuelvo a insistir, no nos fuimos a los autores directamente, porque en esta sesión lo que queremos es recuperar las nociones para seguir problematizando lo educativo. Irnos a estas categorías, pues necesitaríamos todavía más sesiones. Pero recuerden que viene la siguiente sesión de la siguiente semana, que es como una articulación integradora de todas estas nociones y categorías. Ana, con esto di lectura
a cada pregunta para cada equipo. En total son 8. No sé si he sido clara, creo mi voz no ayuda mucho, pero la lectura por escrito de la presentación y de las preguntas, tú sabrás cómo la pones a disposición de todos y de todas. Gracias. Sí, Berta, gracias. Pues miren, yo ya haciendo como la distribución, una predistribución de los equipos, igual hacemos ahorita los ajustes que se necesiten y también tomando como base la experiencia del ejercicio pasado en Google Docs, entonces hicimos ahí como una recuperación de la misma dinámica que esperemos funcione mejor que la ocasión anterior. Entonces, lo que les proponemos es organizarnos en 10 equipos, dado el número de participantes, para que queden entre 3 y 4. Insisto, ahorita vamos a ver quién sí llegó, quién no llegó, para no hacerlo a la hora, digamos, que estamos en la clase, sino que pudieran estar ya predeterminados, porque luego pues eso nos quitaba tiempo la vez anterior y demás. Igual ahorita si alguien no llegó, pues bueno, no hay mayor problema y si alguien no está incorporado, pues me avisa para poderle asignar un equipo. Entonces, tenemos nosotros 10 equipos. Cada uno de los equipos, por lo menos del 1 hasta el 8, tienen ya asignados sus preguntas y le vamos a pedir al equipo 9 que realice el ejercicio con las preguntas del equipo 7. Es decir, equipos 7 y 9 tienen las mismas preguntas. Y luego el equipo 6 y el equipo 10 tienen las mismas preguntas. Yo ahorita aquí en la liga, en el chat les puse la liga a la carpeta en Drive y también está la carpeta, ya también la liga en el Facebook del grupo para que accedan a la carpeta de trabajo. En esa carpeta ustedes van a encontrar varias cosas. Lo primero es el PowerPoint que acaba de presentar Berta para que ahí tengan la pregunta a la mano y cuál es la que les toca. Lo segundo, van a encontrar una hojita con el número de equipos y los nombres asignados a cada uno de ellos. Y después van a encontrar todos los Google Docs o el documento en donde están marcados los integrantes de los equipos para que allí pongan la pregunta o preguntas que les toca trabajar y entren de manera directa allí a hacer sus comentarios, usen el recurso que tiene Google Docs arribita en el extremo superior derecho del chat, que pueden usar el chat también ahí para hacerla, o incluso dentro del texto está la función de editar, que es también para hacer los comentarios. Entonces, de manera que en el Google Docs, pues ustedes vayan poniéndose de acuerdo en la elaboración de la respuesta. Insisto, tienen esos dos recursos para poder hacer la discusión, digamos, ¿no? Miren, aquí está la carpeta, dentro de la carpeta de Alicia están los equipos de trabajo y luego aquí ya está el PowerPoint que ahorita presentó Berta. Está en la hojita con los equipos. Aquí está equipo 1, equipo 2, equipo 3, hasta el equipo 10. Insisto, si alguien no llegó, no hay mayor problema. Si alguien no está en la lista, avíseme, por favor, mándenme un mensajito aquí al chat de Zoom para que yo les pueda asignar un grupo. Y luego están ya, digamos, los equipos asignados, digamos, en el Google Docs, en el documentito que les toca. Entonces pueden hacer uso, miren, aquí ya están. Fíjense que está bien, miren, esto de aquí que se ve Mofeta, Pulpo, Dumbo y Bison, son compañeros que han entrado, que me imagino son varios de los que están aquí nombrados, pero sí estaría interesante si ingresan con su usuario de Google para que les ponga justo quién está, ¿no? Miren, ahí ya entró alguien más, porque si no, pues les va asignando como nombres, pues jocosos, por decirlo menos. Pero esto activa también entonces la posibilidad de que ustedes hagan comentarios y entonces aquí ya vayan escribiendo, sí, yo puse, no. Y también se activa una función de chat.
Y la función de chat, hasta donde yo lo logro entender, si ustedes entran con su usuario de Google, les permite desplegar el chat. Si no, entonces aquí en los comentarios se pueden ir poniendo, o acá, como justo le están haciendo aquí los compañeros, ¿no? Y ya luego van quitando como todo lo que no les sirva de la conversación y solo dejando el escrito que van a hacer, o si quieren usar el de comentarios, en fin, ¿no? Y ya luego los van resolviendo. El equipo 10, María, va a trabajar las preguntas del equipo 6 que están en el Power. Y por ejemplo acá, ¿no? Si nos vamos al equipo 10, igual ya están acá las compañeras. Si van entrando, pues igual, pueden usar el recurso de los comentarios. Miren, aquí ya están las compañeras. Entonces ya nada más si van, les digo, si se registran con su nombre, con su usuario más bien, perdón, de Facebook, creo que se activa la posibilidad del chat. Y si no, insisto, pueden utilizar este espacio de los comentarios. Ya luego, por ejemplo, si le dan resolver que ya quieren dejar en limpio todo, y ya desaparece y ya queda, digamos, en limpio el documento para que ya quede, digamos, como la versión ya presentable. Lo que nosotros vamos a ir haciendo ahorita es justamente, pues, irlos visitando, por decirlo así, en cada uno de estos documentos, para igual hacerles algún comentario o alguna cuestión que queramos hacer como, pues, de señalamiento a lo que ustedes están escribiendo, y aquí les diremos alguna cosa, en fin, para que vayamos dándole un seguimiento. O igual si ustedes quieren preguntarnos alguna cuestión y que vayamos a su documento, pues igual nos comentan y ya para ir a sus... Entonces, miren, aquí ya están las 3 compañeras del equipo, y así cada uno para que vaya entrando y pueda tener ya acceso a su documento. Les repito entonces, el equipo 7 y 9 trabajan la misma pregunta, y el equipo 6 y 10 trabajan la misma pregunta. Aquí también ya miren, en el equipo 2 están llegando, ¿no? Para que puedan, pues, empezar a trabajar. Consideramos que este ajuste puede ser menos, o puede ayudar un poco más a la dinámica, y a partir de ellos, digamos que Nelly es el mismo caso que comentaba Berta, ¿no? Déjenme ir a la 7, perdón. Que decía Berta, esta pregunta que dice fuera de texto es solo si la quieren contestar, pero el equipo 7 y 9 tendrían que contestar esta, ¿no? Y si quieren o se animan, pues ya esta que está fuera del texto. ¿Sí? Más o menos. Ok. Pues no sé si tengan alguna otra duda, algún otro... En el caso del equipo 6 y 10 es esta de Jimena Nespolo, la pregunta que tendrían que responder. El tiempo, Equipo Ana. 6 y 10. Sí, sí, adelante, Rita. El tiempo que se va a utilizar para esto. Sí, comentábamos con Berta que más o menos unos 45, 50 minutos, ¿cómo ven? Para para trabajar. Y bueno, igual vamos viendo. Déjenme ver aquí las preguntas del chat. El equipo 10, ¿cómo se abre el chat? Les digo que el chat en los documentos de Google, hasta donde yo sé, es cuando uno ingresa con su usuario. O sea, con lo que ustedes tienen que hacer es entrar con su usuario y les habilita ya el chat. Si se meten así como aparecen ahorita, así de marmota y todo eso, pues son justo como más invitados. Pero incluso si no les llega a abrir la función, utilicen la de comentarios y ya ahí ya pueden ir haciendo toda la discusión, o incluso dentro del texto, como ya vieron en el caso del equipo 1 que estaban poniendo hola y así. Entonces no hay mayor problema. Ya después de eso, pues ya le borran todo lo que implique la discusión. Angie. Espérame, Jorge, porque yo a Angie... Déjame ver. Sí, sí estaba.
Ah, no. Está bien, Oscar. Entonces, Angie, que esté en tu equipo. Está bien. Luego, Nelly 7 y 9. Ok, ya estoy ya. Ana Beatriz, estoy en el equipo 7. Ok. Mm, Caro. Ah, ok, Caro. En el equipo 10, Caro, por favor. Mm, ¿Quién más? Bueno, pues no sé si tengan hasta aquí otra duda, comentario. Son las 17:46, bueno, de acá de México, más o menos a las cuarto para las 7, más o menos, ¿no? Ujú. Cuarto para Sí, las una hora 7. exactamente. Al cuarto para las 7 nos integramos a la plenaria. ¿Te parece, Rita? Muy bien. Pues no sé, ¿qué más por ahora? Cualquier duda en el chat. Jorge. ¿Ya sí te encontraste, Jorge, en el 8? Sí. Ok. Angie en el 5 con Oscar, ok. Bueno, igual si los buscas aquí, Jorge, para que vayan llegando al documento. Si no, avísame para que, igual si no, pues te incorporas a otro si es que no hay nadie de tu grupo. De todos modos, aquí vamos a estar con el chat abierto y por cualquier cosa. Ok.
Mm. Posición. Y que abran su video, por favor. Y que abran su imagen. Sí, claro, tienes toda la razón. Yo tengo problemas para compartir mi video, pero, Ajá. les, Bueno, les Fernanda, en el comento. caso de que no se pueda, adelante. Sí. Bueno, describe y recupera el planteamiento de Camaño acerca de la función epistemológica de la narrativa y cómo problematiza esta función en la enseñanza de contenidos curriculares. Lo primero que hicimos fue presentar una breve introducción, recordar que la narrativa se puede comprender desde sus cualidades y o condiciones. Se concibe inherente a la vida de los seres humanos, por lo tanto se relaciona fielmente a la educación si a esta la consideramos un proceso humanizador. Se concibe como una capacidad individual y universal, una condición del aprendizaje de las formas más elaboradas del pensamiento y la escritura, permite al ser humano dar forma a sus ideas con sus propias palabras, la función epistemológica y transformadora. En este caso nos centraremos en la función epistemológica. No sé si está Maru por ahí, si quiere. Sí, aquí estoy. Ok. Sí. Bueno, en cuanto a la función epistemológica, esta autora plantea que la narrativa tiene esta función a través de los relatos, porque los relatos son portadores de saberes. Y en varios casos, muchos de estos saberes pueden estar relacionados con los aprendizajes que los estudiantes de ciertos niveles educativos pues están conminados a aprender, ¿no? O se prevén curricularmente. Retoma a Philip Jackson cuando señala que los relatos producen estados de conciencia alterados, nuevas perspectivas y opiniones, crean nuevos intereses, sí, crean nuevos intereses y alegran, entristecen. Entonces, digamos que la narrativa es la que toca las emociones en el aprendizaje y también plantea como es un ingrediente de creatividad, ¿no? Centrándome un poquito antes del debate, Fer, Fer ya trató de responder una pregunta de un colega que justamente se pregunta, tenemos como que predomina una visión de lo que es lo epistemológico, y yo solamente quisiera agregar que pensándolo en el currículo y pensando lo que nos dice esta autora, me parece que muchas veces las emociones quedan fuera de lo que son los contenidos curriculares, como si los sujetos pudiéramos aprender sin emociones. Y lo cual pues día a día se ha descubierto que no es así. Entonces, la narrativa sería una nueva forma de conocer o de apropiarse, de aprender la realidad, ¿no? Y bueno, hay otros elementos que agregamos a la respuesta. Te cedo la palabra, Fer. Y gracias. Bueno, entonces, ¿cómo comienza a problematizar la autora? Bueno, pues surge el cuestionamiento de cuáles son los relatos considerados válidos para la enseñanza, y a partir de sugerimos algunos otros que nos permiten profundizar. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de esos relatos? ¿Quién decide qué relatos son dignos de socializarse? ¿A los intereses de quién o quiénes se busca responder? Es decir, podemos hallar relatos hegemónicos que han orientado las dimensiones culturales, por ende educativas, sociales, políticas y económicas de las civilizaciones a costa de los relatos ancestrales, por ejemplo. Y Maru agrega que también una cuestión problematizadora es el interés que la escuela presta al desarrollo de habilidades en los estudiantes, que se orientan al ámbito laboral y que desplaza el uso de relatos. Y entonces se ponía el ejemplo
de cómo tienen importancia las matemáticas o la lectura o escritura, me parece que aparecen. Ujú. Ujú. Sí, que otros autores también lo han planteado, como Chartier, el Ajá. investigador francés, que dice que hay unas materias centrales y otras que son marginales, y todo lo que tiene que ver con emociones, pues son también como estas amigas incómodas, ¿no? Las hermanas incómodas. ¿Cómo? Sí, Bien. y ¿Algo más? pues que precisamente esto nos va abriendo brechas para tocar nuevamente el tema de la decolonización o los procesos de decolonización. Eh, si pensamos precisamente en las preguntas que se sugieren a partir de la problematización de la autora. Bien, esto ya es un elemento que ustedes agregan, ¿verdad? ¿Pudieras un poquito abundar en qué sentido agregan este elemento de la decolonización en relación a lo que han dicho antes? Precisamente, si pensamos que estos relatos han construido nuestras formas de pensar el mundo, nuestras formas de ser, incluso mencionaba la identidad en mi respuesta, Diego, ya que hay mucho de nuestra historia, de nuestra cultura, que ha quedado invisibilizado por los relatos, por ejemplo, occidentales. Entonces, esto da cabida como para replantear y reconocer otros procesos formativos o educativos, pues que se han subyugado a lo largo de la historia. Bien, Fernanda. Los demás miembros del grupo, les quiero comentar que Diego planteaba una pregunta en el chat, no sé si todos la vieron, de que no entendía bien el sentido de lo epistemológico en esta autora. Diego, ¿puedes plantear tu pregunta? Y con esto que han expuesto Fernanda y Maru, ¿qué puedes agregar o qué piensas tú? Porque es Sí, interesante que agreguen nuevas preguntas. Ujú. ¿se escucha? Sí, Diego, Sí. yo te escucho, los demás espero también. Sí, cuando leía el texto, ahora Fernanda me lo aclaró ahí en un mensaje y escuchándola también puedo comprender mejor. Eh, por ahí tenía mi perspectiva de lo epistemológico más asociado a la construcción del conocimiento científico y los sistemas de validación del conocimiento científico. Y si no estoy mal Así es. interpretando, en este texto se dirigiendo hacia la construcción del conocimiento de los sujetos. Entonces, en ese sentido, seguramente hay procesos de validación que las narrativas están instalando y otros que, como bien dice ahora Fernanda, supongo, están obturando o negando. Si es que interpreté bien, ¿no? Sí. Pues es interesante esta discusión y yo ahí en medio de esta discusión quiero comentar que, por ejemplo, en el currículum, se eligen, seleccionan como contenidos curriculares saberes científicos, pensemos en las matemáticas o en la física o en las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, es un saber, en ese sentido, lo epistemológico, qué tipo de conocimientos se privilegian, se seleccionan y se incorporan en el currículum. Ahora, yo pensaba, estoy pensando en voz alta junto con ustedes y se los quiero compartir. ¿Cómo incorporar este asunto? ¿Cómo entender? No es una incorporación de las narrativas de manera mecánica. Ahora hagamos nuestras clases con narrativas. No se trata de eso, sino creo que aquí el docente, la docente o el equipo de docentes, si se trabaja de manera colegiada, porque creo que esto se prestaría a trabajar muy bien de manera colegiada, ¿cómo incorporar esta perspectiva de las narrativas, de los relatos,
del habla oral, para conectarlos con los contenidos curriculares. ¿Sí? A ver si me puedo explicar. Fíjense que una vez hace ya mucho tiempo, no sé si fue contigo, Ana, que cuando estábamos en el proyecto de telesecundaria hacia la convergencia de medios, hubo una narración, un video de la enseñanza de las matemáticas. No sé si tú lo recuerdas, ¿verdad? A ver, ayúdame a recordar. El contenido científico que tiene que ver con la epistemología de la ciencia validada en el currículum o legitimada en el currículum eran las matemáticas. Pero la estrategia de comunicación y didáctica ideada por el profesor de matemáticas hacía increíblemente alegre, interesante, motivador, todo lo positivo que le podamos poner a la comunicación del contenido matemático con la experiencia y ahora diría con los sentimientos y las emociones de los estudiantes. ¿Cómo? Pues hacían un ejercicio de estadística, creo que de la altura de los chicos, ahí ayúdame Ana, calculaban edad, estaturas y no sé qué otros datos de medidas de los estudiantes. Y los estudiantes tenían que hacer esos ejercicios. No recuerdo muy bien, pero era un video excelentemente planteado en donde no se enseñaba el contenido mecánico, racional, formal de la matemática, sino mediante la estrategia didáctica, el profesor hacía una relectura del contenido y lo conectaba con la experiencia. Yo me quiero imaginar que esa es una posibilidad de trabajar la articulación entre contenidos curriculares, saberes de experiencia de los docentes, saberes de la experiencia de los estudiantes con las narrativas. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, porque yo me preguntaba al leer esta lectura tan sencilla de Caamaño, ella como que dice, bueno, hay que incorporar la perspectiva de las narrativas a nuestro ejercicio docente, a nuestra práctica de enseñanza. ¿Cómo? El asunto es cómo, y eso tiene que ver con cómo vamos comprendiendo la noción de narrativa. ¿Qué hemos hecho de narrativas? Yo cuando leo este tipo de lecturas ahora recientemente, pues me doy cuenta que a lo mejor algunas de las estrategias que empleo en mi clase para conectar el contenido con el interés del estudiante, yo no sé si eso es narrativa o relato o lo que sea, pero sí sé que ahí hay un cruce entre conocimiento, saber e interés. Yo más desde la escuela nueva, ¿no? La educación centrada en el interés del niño, decía Rousseau, ¿no? Pero sabemos que es en el interés del educando. Pues perdón si abusé de la palabra, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, pues excelente trabajo, Maru y Fernanda. Y yo le pregunto al equipo 1 si nos puede dar el antecedente a esta pregunta, si ya está listo o qué hacemos. Sí, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí. Lo que hicimos nosotros fue dividir en cierta forma las dos preguntas en otras dos, para que quedaran 4. Y pues como fuimos 4, cada uno se dividió un pedazo. En este sentido, la primera pregunta que nos tocó a Daniel y a mí sería ¿cuáles son los principales componentes o elementos de una narrativa según los autores citados por Caamaño? ¿Y bajo qué argumentos justifican que la narrativa puede ser un punto de observación, investigación y recuperación importante para el campo de la educación? Nosotros comenzamos esta respuesta poniendo que la narrativa se conforma de la dialéctica entre la imaginación y la memoria, a través de las cuales se construye un relato o una narración. Este le brinda al individuo la capacidad de significar sus acciones y una construcción de sentido que será ordenado a través de la expresión o el habla. El uso del habla
le otorga forma a sus ideas a través de sus propias palabras que constituirán su historia vista desde la propia verdad subjetiva. Platicando ahorita un poquito con Daniel, me dice que una cita que un poco lo explica un poquito mejor es que Ricoeur señalaba que no existe separación clara entre el arte por un lado ni entre los relatos y los acontecimientos que los relatos supuestamente describen. Ahora, en este sentido también, la segunda parte de la pregunta que va acerca de la justificación para que se incorpore al campo de la educación fue algo de lo que abordó Daniel, que creo que ahorita ya va a entrar. Bien, Daniel. ¿Cómo es posible la incorporación de estas nociones de relato, de narrativa, de experiencia en el campo de lo educativo, en nuestro quehacer de la enseñanza específicamente? Creo que no está. Daniel. Creo que tiene problemas con su audio. Bueno, cuando estés listo, Daniel, nos echas un chat para darte la palabra. Entonces, ¿algo más sobre el equipo 2, Ana o Rita, que quisieran agregar? Ya contestó en el chat, Daniel. Dice que ya está listo, pero parece que no lo escuchamos. ¿Tiene prendido su micrófono? Ajá. Daniel, ¿tienes prendido tu micrófono? Sí. Pues parece que no lo vamos a escuchar. Va a leer Carlos Brun. Bien. Ajá. Ajá. Léela, Carlos, por favor. Ok, ahorita esperamos que Daniel pueda resolverlo y que profundice. Daniel incluyó lo siguiente: las narrativas pueden ser un espacio fecundo para la comprensión de las subjetividades, toda vez que representan una interpretación o traducción que los sujetos elaboran a partir de sus condiciones materiales preexistentes. Es decir, se entabla un diálogo entre los referentes externos de la realidad del sujeto en correspondencia con los valores, concepciones, opiniones y posicionamientos individuales de cada sujeto, de tal manera que el espacio cultural permea a los sujetos y estos a su vez traduce sus referentes y se inserta en el espacio cultural, problematizando perspectivas o abonando nuevos referentes culturales. Continúa con: en el ámbito educativo, siempre con especial interés en la manera en que los sujetos comprenden y construyen la relación que entablan con el mundo, con otros sujetos y consigo mismos, las narrativas pueden representar, sobre todo en el aspecto cualitativo, una metodología de investigación útil que permita obtener mayor información en torno a la autopercepción de los sujetos y la forma en que se relacionan con su entorno, considerando que todo acto educativo y concretamente el espacio de lo curricular representa también un ejercicio de lo político. Resulta plausible tener en cuenta la importancia de las narrativas a fin de conocer aquellos aspectos más personales, diversos y abstractos que conforman a los sujetos, pero que sin duda alguna repercuten en lo social. Bueno, esto complementa con otros elementos más de lo que constituye una narrativa, ¿verdad? Vamos viendo, creo que si hay algo que va quedando claro es que ese saber, ese contenido curricular, científico, organizado y legitimado como saber de enseñanza, con esta perspectiva lo que nos moviliza mucho es el reto de conectar estos saberes y contenidos y conocimientos científicos con las subjetividades, con las personas, con los niños y niñas jóvenes, porque si ese contenido no toca el alma, no emociona si no nos emociona, pues no puede haber conocimiento, ¿verdad?
Esto ya lo tenían muy claro también, o desde la perspectiva psicológica, ciertas teorías constructivistas del aprendizaje, cómo acercar el contenido de la ciencia con el contenido, la comprensión de parte de los sujetos. Pero se queda en el plano, o el énfasis está dada en el proceso de la cognición. Yo creo que ahora el proceso de la cognición se nos complejiza porque se involucra, gracias a estas categorías de subjetividad, de narrativa, de experiencia narrativa, de identidad narrativa, cómo el conocimiento puede ser o muy irrelevante porque hay una desconexión con el interés y las emociones del sujeto, o hay una conexión y se producen experiencias de aprendizaje potenciales e importantes. No sé si mis compañeras estén de acuerdo o quieran, o cualquiera persona del grupo, quieran decir algo antes de pasar al siguiente equipo 3. Sí, nada más para leer algunas de las cosas que pusieron aquí en el chat. Dice Karina, a propósito de lo que está mencionando la doctora Berta, a mí me surgió la duda de cómo se relaciona la noción de relato y narrativa con la noción de discurso y prácticas discursivas. Yo creo que el elemento, digamos, que a lo mejor no está tan presente o que de alguna manera amarra más la noción de prácticas discursivas y discurso, es, digamos, la ontología política que está detrás de los procesos de identificación. A diferencia, digamos, de los relatos y la narrativa, que es, no es que se niegue, digamos, pero el énfasis está más bien centrado en la construcción de la subjetividad o de la intersubjetividad, pero no necesariamente desde la clave de lo político, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco como la distinción. Y creo también, aunque no lo dice muy así la autora, pero creo que la idea de narrativa o de relato tiene como una doble función, por decirlo así. O sea, por un lado tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar de manera abierta, flexible, etcétera, un contenido en el sentido de que ya sea, por ejemplo, ejemplo que ponía Berta sobre las matemáticas, respecto a las formas de contar, ¿no? Pues eso finalmente es un relato de la ciencia que se dispone a manera de contenido para ser aprendido. Eso, digamos, en tanto discurso de las matemáticas o el discurso de la enseñanza de las matemáticas incluso, ¿no? Y por otro lado, la capacidad que tiene ese relato, digamos, de interpelar al sujeto, a los niños, a los maestros, etcétera, o la capacidad que tiene, digamos, de construir o de contribuir a la construcción de la identidad, ¿no? Entonces yo creo que esos dos elementos se están jugando a la hora justo de pensar los relatos y las narrativas. En el ejemplo que ponía Berta era muy, muy claro, digamos, esta situación de ver cómo estos dos elementos, el primero como a nivel curricular, es decir, las formas de contar, y luego cómo se dispone eso didácticamente en términos de la relación con los alumnos, de la mediación que hace el maestro, que es meramente intersubjetiva, ¿no? Entonces yo creo que, no necesariamente lo plantea así la autora, desde mi punto de vista relato. Daniel, creo que ahí ya te estamos escuchando. ¿Ya se ve? Ya te oyes. Híjole, después de tanto rollo, pero a ver, bueno. Caramba. Bueno, básicamente ya después de lo que comentó Carlos al respecto de esto, pues considerando la pregunta y todo lo que hemos estado revisando hasta este momento, me parece que las narrativas, ya una vez haciendo esta pues distinción que al principio no había quedado muy clara con respecto a lo que menciona el texto de Jiménez Nespolo, que habla sobre Riquet, pues me parece que las narrativas en términos de la investigación cualitativa pueden aportar muchísima información, sobre todo para conocer pues aquellos aspectos pues quizás más abstractos, ¿no? Más
pues personales de los individuos que pues a lo mejor a lo largo de la tradición investigativa pues no han sido muy valorados precisamente por esta cuestión subjetiva que hay de por medio, ¿no? Que representan espacios quizás pues de poca claridad o de muchísima cuestión introspectiva. Pero me parece que estamos considerando que el currículum, bueno, ya aterrizándole un poco a la cuestión del currículum, si el currículum opera entre los sujetos y desde los sujetos, pues también una parte subjetiva siempre está pues cargando o permeando estos contenidos, ¿no? Y entonces ahí volvemos a la misma idea o a la misma afirmación de que el currículum no es un espacio neutral y que tampoco es aséptico de cualquier contenido o posicionamiento políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría rescatar en el sentido de que al abordar las narrativas desde lo educativo nos permite conocer y comprender pues también quizás ciertas tendencias o discursos en cuanto a lo curricular y hacia las orientaciones de los sujetos, ¿no? Y me parece que esto es muy importante porque pues si vemos las últimas, es decir, en materia de política educativa, pues cuáles han sido las orientaciones, la importancia que se le da a ciertos contenidos con respecto de otros, quizás aquí el ejemplo de las matemáticas que se había planteado, etcétera, ¿no? Y digo, creo que entonces las narrativas, a mi modo de ver, y con base en la poca experiencia que tengo en la parte investigativa, claro está, podrían quedarse aisladas, ¿no? Serían como un recurso más de una metodología de investigación que aporte más información sobre determinado estudio en materia educativa. Eso sería lo básico en cuanto a lo que yo quería participar. Gracias, Ana. ¿Tú querías cerrar la idea para pasar a Pero le voy a quitar aquí a Daniel. Pues sí, un poco esto mismo que decía Daniel, es decir, que el registro, digamos, de lo subjetivo, no solo como un componente, digamos, de las personas que participan o que de ahí reconocemos que nace, es decir, de los relatos o narrativas de los alumnos o los maestros, por poner un ejemplo. Pero ese es como un ámbito, digamos, de las narrativas o los relatos. Pero hay otras narrativas y otros relatos que tienen que ver también con otros discursos, como los que decíamos respecto de los contenidos. Y eso evidentemente tiene una ruptura, digamos, epistemológica fuerte con las ciencias escolares, ¿no? O creo yo que emplaza, digamos, a las ciencias escolares como las conocemos. Insisto, en estos dos registros, tanto en lo estrictamente curricular de los contenidos, pero también en las mediaciones que se pueden hacer, porque si se apela a esta idea de la experiencia como forma de producción de la identidad, pues necesariamente tiene que haber procesos de interpelación, es decir, en donde esos relatos, ¿no?, permitan construir a su vez el relato de los maestros y de los alumnos, ¿no? O sea, más verlo, lo decía Fernanda en un inicio, ¿no? La construcción, digamos, o sea, que lo educativo también está en el registro de la construcción de la identidad, que eso es un elemento importante en esta visión, ¿no? Y luego decía también por acá Karina, luego decía Juan Antonio, la narrativa como la recuperación de la experiencia del sujeto, exacto. Considerada esta como la reflexión que hace el sujeto de las cosas vividas, es lo que constituye lo que podemos denominar conocimiento. Sí, que es lo que justo Paul Ricoeur va a llamar como este distanciamiento, digamos, el observarnos ya no solo como nuestro propio dicho, sino como un dicho que se vuelve una pieza discursiva, ¿no? Este como alejamiento, que es un poco lo que se dice en las siguientes lecturas, ¿no? Luego dices Fernanda, dice, en una conferencia, Patricia Medina presentó, por ejemplo, las diferencias entre los contenidos que se abordan a los niños en contextos distintos. Por ejemplo, ¿de qué sirve enseñar sistemáticamente las estaciones del año cuando para los niños jornaleros tiene mayor sentido el tema de las temporadas asociadas al cultivo o saber por dónde sale y se mete el sol, ¿no? Claro, ahí digamos que tiene que ver con qué relatos o narrativas son cercanas a los niños, ¿no? Pero ahí también hay que tener cuidado de pensar
en que solamente lo que es cercano o lo que es propio es lo que hay que enseñar, porque también finalmente la escuela puede y tiene que enseñar justo cosas que no necesariamente estén en nuestro contexto, que es muy distinto, digamos, partir de la idea de que los contenidos se piensen como que son cercanos para todos. Me regreso. Es decir, nosotros podríamos decir, sí, por supuesto estamos de acuerdo con que los niños migrantes aprendan como contenido, digamos, las estaciones o las temporadas, los flujos migratorios, etcétera, ¿no? Porque eso es cercano a ellos. Pero también es cierto que la escuela puede acercar y debe acercar conocimientos que no necesariamente son propios de nuestro contexto. Pero lo que la escuela no puede hacer es suponer que el referente de los niños jornaleros son las 4 estaciones del año, como en el caso, por ejemplo, de muchos de los países que vivimos cerca del Ecuador, donde no existen las estaciones como en Europa, que es finalmente el modelo que seguimos para aprender las estaciones del año. Pero no es lo mismo que nos digan, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. Las estaciones en Europa o en países que están en tal lado son estas, en tu país, ¿cuáles son? ¿Sí me explico? O sea, ¿a quién le habla o cuál es el referente, el sujeto al que le habla los contenidos? Creo que eso es, digamos, como una discusión importante, ¿no? Más que pensar que entonces generemos un currículum específico para cada contexto, etcétera, que puede ser, ¿no? Pero finalmente a esta posibilidad de aprender lo que no es uno también lo da la escuela, o lo ha dado, digamos, ¿no? Tradicionalmente. Y esto que dices, Ana, de aprender lo que no es uno, me pone frente, o sea, tiene que ver con lo otro, la alteridad, que finalmente, si yo viajo y regreso a mí mismo, pues puedo ampliar mi visión de que mi mundo es más allá de lo local, y puedo volver a lo local enriqueciendo esto local, ¿no? ¿Sí? O negando lo exterior o afirmando lo exterior o afirmando y aumentando la interioridad de la identidad. En fin, este es otro tema muy interesante entre interioridad y exterioridad de la identidad, ¿no? Que no voy a profundizar en ello. Es complejo y ahí lo dejo mejor. Rita, tú levantaste la mano, sí. Sí me oyen, sí, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría como señalar que las narrativas, más allá de donde las aprenda uno o donde las escuche, son también históricas y vienen de muy atrás. Igual los relatos. En este momento me acordé de un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, en donde nos platican acerca de cómo uno aprende esos relatos a través de la oralidad y se van reproduciendo a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones. Y de igual manera, la narrativa. El asunto aquí es cuál es la diferencia entre una y otra. La única respuesta que yo encuentro de entrada es que la narrativa es social, es más amplia que el relato y que se filtra necesariamente desde el poder. Y nada más ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, estos temas, como podemos ver, están incorporando otros elementos que están en las otras lecturas, ¿verdad? Entonces yo los invitaría a que sigamos, porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar. Yo le pediría al equipo 3 que nos hable de la siguiente función, la función transformadora. Abreviemos, creo que ya profundizamos bastante, ya dejamos hilos tendidos. Abreviemos para avanzar hacia los otros textos, ¿les parece? Equipo 3, ¿quién habla del equipo 3? Sí, yo, Lucero. Lucero. Bueno.
Sí, Nuestra Lucero. pregunta hace referencia a lo siguiente. Dice, describe y recupera el planteamiento de Camaño acerca de la función transformadora de los relatos como forma narrativa y cómo el profesor o profesora puede potenciar o promover esta función a través de su práctica de enseñanza. Bueno, le dimos respuesta así. Voy a leer brevemente lo que escribimos. Para Jackson, que él maneja las dos, la función epistemológica y la función transformadora, dice que los docentes tenemos cientos de relatos que podemos utilizar para trabajar con nuestros alumnos, que era lo que ya mencionaban hace un rato. Al narrar acontecimientos vividos, es decir, sus experiencias, las cuales pueden servir para la formación de los educandos. A lo que opinamos que es cierto, debido a que muchas veces llegamos al aula con infinidad de cosas por contar a los niños. Esas historias que ayudan a iniciar una clase o bien hacer que se vuelva más amena y ellos se sientan con la confianza de contar o narrar lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, no todos los relatos tienen un impacto. Se debe tomar en cuenta a qué tipo de población va dirigido el relato y de esa forma es como se debe de enviar. Jackson habla del impacto que un relato puede llegar a ser en cuanto a lo individual y a lo social. El ejemplo se toma con respecto a lo social en cuanto a cómo transforman a una sociedad y todo lo que en ella se vive. Conocen el hecho y sus repercusiones. Un ejemplo que se pone en la lectura es la Segunda Guerra Mundial y de forma individual sería frente al relato social, cómo cambió o cambia el sujeto de forma individual y cuál es la visión que éste tiene frente al relato. Por ejemplo, en un grupo de niños de nivel primaria, quizá en ellos el relato nos ayude mucho a sensibilizarlos. De hecho, menciona que eso nos ayuda a equipar sus conocimientos que pueden ser útiles en algún aspecto de su vida. Ahora bien, si nos remontamos a otro ejemplo, dentro de nuestra formación, algunos de nuestros maestros nos contaron relatos o experiencias vividas que nos han servido a lo largo de nuestro trabajo. Yo retomo el ejemplo aquí del seminario, ¿no? Cuando los doctores que han sido invitados nos han compartido sus experiencias y a partir de ellas se retoma lo que nos parece más relevante y se considera nos será útil en algún momento de nuestra vida. Es como un ejemplo que yo tomo. Podríamos entonces afirmar, y en coincidencia con la autora, que los relatos pueden potenciar o promover su función transformadora en la práctica educativa. Puede que los sujetos se concienticen de que poseen un conocimiento válido y valioso a partir de los acontecimientos, hechos o sociales, y eso promueve la transformación del propio sujeto, le da sentido a las prácticas y a lo que el propio docente quiere transmitir. El relato, desde nuestro punto de vista, ha estado presente como medio de enseñanza y se puede ver reflejado no solo en el ejemplo que Jackson ofrece, sino cuando cita a Platón y a Gorgias. Por ejemplo, ahí nos hace como un pasaje, ¿no? De cómo quiere concientizar a Gorgias a través de una fábula, ¿no? Que toma como ejemplo. ¿Dónde me quedé? Pero también lo podemos ver en la constitución de las religiones y es en ellas donde se puede observar esta transformación y transfiguración de lo que habla la autora, ya que los relatos llevan una carga connotativa que busca influir de forma sutil en el educando. Claro, bueno, ahí fue un comentario que se hizo y dice, claro, no se descarta esa idea. De hecho, por eso se menciona que sirve para la función educativa. De hecho, por eso se hace mención, también habla de lo intuitivo en la enseñanza, ¿no? De cómo el docente también, a través de la intuición, o más bien la intuición está inmersa en la enseñanza. Y retomo ahí una cita de Woods, que sostiene que la enseñanza tiene tanto de ciencia como de arte. El arte justamente estaría en la forma de ejecutar la sinfonía compuesta por los conocimientos teóricos y prácticos que posee. Esa sinfonía es irrepetible para cada circunstancia y para cada individuo. Por eso no existen dos clases iguales, aunque el docente sea el mismo. Lo que podemos entender es que a pesar de utilizar las mismas narraciones, no se tiene el mismo impacto para todos, o bien si tomo la misma clase 2 veces, lo que voy a entender va a ser de diferente manera, o lo puedo entender de diferente manera. En síntesis, en las narrativas se expresa la agencia en la manifestación del sentido.
aludiendo a su potencialidad política y de las prácticas educativas. Le da significado a la experiencia y permite el juego entre el pasado, que es la memoria y la identidad, el presente, la emoción, el sufrimiento, el caos, y el futuro, la imaginación y la expectativa. La narrativa es algo más que el relato posee un potencial analítico e interpretativo hasta culminar en la posibilidad de alterar, cambiar o transformarnos. Bueno, esas fueron las conclusiones a las que nosotros como equipo llegamos. No sé si alguien más quisiera aportar algo. Bien, Lucero, creo que han hecho una buena síntesis. Aquí hay como una cara convincente desde la autora de que los relatos y como una forma de los procesos narrativos pueden ser llevados para pensar nuestras prácticas de enseñanza. Yo eso es lo único que agregaría. Déjenme ver si aquí en el chat alguien dice más al respecto. O no sé si alguna de mis compañeras quisiera hacer otro agregado. Bueno, en el chat hay cosas interesantes. La oralidad que ya se mencionó, Jorge Ledesma que incorpora la idea de la narrativa biográfica y autobiográfica. Sí, eso es algo que yo después al final quería mencionar, como una línea de investigación que está cobrando cada vez más presencia en el campo de la investigación educativa. Rita, Ana, ¿están de acuerdo en que pasemos al equipo 4? Yo por brevedad del tiempo nada más, porque no quisiera dejar a los últimos equipos. Hay más que comentar, sí, pero no quiero dejar a los equipos sin participación. Entonces, vamos, ¿en qué equipo voy? ¿En el 4? Sí. Sigue el 4. Sí, el 4. ¿Quiénes integran el equipo 4? Si nos pueden decir su pregunta y a qué reconstrucción de su lectura llegaron, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿quién eres? Talía. Talía. Ajá. Bueno, pues el texto nos pareció interesante. ¿Puedes acercarte un poquito más a tu micrófono, Talía? Se oye muy suave tu voz. Ok, ¿ya se escucha mejor? Ahora sí. Ajá. Ok. Bueno, estuvimos trabajando junto con Susano. Fue un poco complicada la comunicación con los otros compañeros y bueno, retomamos algunos aspectos de la lectura. Considero que esta fue un poco más teórica, un poco más abstracta respecto a las anteriores. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo sintetiza la noción identidad narrativa? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y cómo es que estos componentes o elementos conceptuales figuran o refiguran a la identidad narrativa? Creo que para poder entender esta pregunta, pues es necesario retomar estos elementos. Primero, ¿cómo se entiende la identidad? Y para esto, bueno, pues se hace una diferencia entre el sentido de la identidad como sentido de sí mismo, que le denominan idem, y el sentido de identidad de sí mismo, que le denominan ipse. Entonces, a lo que le hacen más como énfasis es al ipse. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La primera es la de idem, y creo que hay como elementos que retoman los autores, es que esta sería una identidad que le denominan como sustancial, formal, en donde un sujeto parece como que tuviera una identidad fija, como si pudiera ser un sujeto como siempre transparente, o que se pudiera llegar a esa identidad como de una manera directa, y en tanto es idéntico a sí mismo. Esa sería como una, pero lo que proponen justo con Riquer es que se pase a la otra identidad, que sería la ipse o identidad narrativa. ¿Y qué características pues tiene esta identidad? Es que nunca está dada desde el principio, es decir, que esta se va a ir configurando o el sujeto puede llegar a su propia interpretación de su identidad, pero no la tiene como al alcance, o eso entiendo, desde el inicio.
Entonces, unos elementos que nos dicen es que esta no se puede reducir como a lo racional, al ego o al narcisismo, sino que justamente se tiene que quitar como estos elementos para poder acceder a ella. Entonces nos hablan en cierto sentido como una teoría de la subjetividad que intenta abordar justamente al sujeto como algo más íntegro y mucho más complejo. Aquí esa identidad pues alude al cambio, a lo mutable, como una identidad dinámica y que a la vez se sitúa o ancla históricamente. Entonces creo que eso es algo que tampoco pierden de vista. Y en algún momento incluso mencionan como la parte de la intersubjetividad, porque se habla como del otro, aunque ahí no entendí si se referían al otro como otro sujeto o al otro del sujeto en sí. No sé si me explico un poco. Y bueno, ¿cómo están entendiendo al sujeto como un ser que es capaz de revelarse, como en el sentido de develar, no de rebeldía? Si es capaz de hallar símbolos culturales a través de un conocimiento de sí por medio de la narración, o mejor dicho, a través como de una aplicación reflexiva de lo narrativo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esto? Pues justamente se menciona que a través de la escritura, porque a través de ella el sujeto va a adquirir una conciencia de sí, va a tener como un cierto dominio de su identidad. Entonces, el sujeto va a aparecer constituido como lector y como escritor de su propia vida, eso como en un término como teórico. Entonces, lo que nos dicen en ese texto es que para acceder a la identidad se propone como el análisis literario de la autobiografía, porque ahí se van a incluir historias que les denominan verídicas y de ficción, que van a dar cuenta justamente del sujeto, y para ello se postula una hermenéutica en donde se utilice la interpretación, pero también lo literal, perdón, en la interpretación lo literal y lo metafórico. ¿Y por qué nos hablan como de lo metafórico? Entiendo que porque lo metafórico permite acceder como a partes de la realidad que ellos le denominan que es inaccesible desde el lenguaje descriptivo. Entonces, bueno, creo que la síntesis justamente sería como esa trama narrativa que incluye lo literal, lo metafórico, entendiendo la identidad como que puede ser cambiante o construida o reconstruida. Y bueno, la refiguración tendría que ver, según entiendo, cómo el sujeto hace de su narración, de su vida, como un tejido de múltiples narraciones a las que puede ir accediendo. Eso es lo que entendí un poco como en el nivel teórico. Creo que me gustaría que me ayudaran a entenderlo, cómo se podría ver esto en lo práctico o en lo que estamos viendo pues en este tema del currículum y de lo educativo. Y no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. ¿En el equipo hay alguien que quiera agregar algo más? Creo que no. ¿No? Bueno, hay otros elementos más en la lectura, por ejemplo, en donde van agregando componentes de cómo se conforma el discurso poético, cómo las palabras no se pueden entender solo desde su literalidad y que es a través de la metáfora, del lenguaje poético, cómo se pueden acceder o descubrir realidades que desde el lenguaje literal serían inaccesibles, ¿sí? Esto lo menciono por como tú lo venías exponiendo, donde la experiencia, la identidad narrativa se va configurando y refigurando efectivamente cómo el sujeto y la subjetividad van narrando sus experiencias hasta donde yo logro ver en esta lectura. Hay otros elementos más, pero volvemos a la base de esta perspectiva. Como siempre, los relatos, las metáforas, el lenguaje poético pueden abrirse a la imaginación. Y esa imaginación regresa a reconfigurar esa identidad que ya ha sido narrada previamente.
y esto nos da cuenta de un enriquecimiento de la experiencia, de verdad, a mi modo de ver, muy, muy fuerte, muy compleja, para ir entendiendo estos temas que tienen que ver como quién es el sujeto. ¿Se acuerdan de aquellas preguntas que hacía Foucault en relación al yo, al self, al sí mismo? Es decir, ¿quién soy yo? Sí. ¿Con qué verdades, decía Foucault, o dice Foucault? Y en esta ocasión podemos hacer una mediación con los relatos. ¿Con qué relatos históricos, familiares, políticos, religiosos, culturales hemos ido creciendo, hemos ido viviendo? Finalmente la narrativa tiene que ver con cómo se va tejiendo la vida. Y desde la anterior autora, Camaño, decía que la narrativa es capaz de producir humanidad, de producir la vida del sujeto. Bueno, hasta ahí lo dejo. No sé, Ana y Rita, si quieren incorporar algo más. Pero creo que ustedes, Lucero fue la que habló, ¿no? Lucero habló primero y después habló... Talía. Ajá, Talía. Pero alguien más habló también aparte de Talía. También, Berta, también le pusimos cuáles son lo que tú decías, cuáles son los elementos, la metáfora viva y el tiempo. Como estos componentes o elementos figuran o refiguran en la identidad narrativa. Entonces están constituidos a la vez como lector y como escritor de su propia vida, como lo confirma el análisis literario de la autobiografía. La historia de una vida es prefigurada. ¿Sí? Sí. Que podría aportar un poco. Aportar más. Muchas gracias, Susano. Muy bien, muy bien. Bueno, por atención al tiempo, y ojalá Marco por ahí nos regale unos minutitos más, nos vamos con el equipo 5, por favor. El equipo 5, ¿quiénes están integrados al equipo 5? Si nos dicen su pregunta y cómo la construyeron en su lectura. ¿Alguien del equipo 5 anda por ahí? ¿Me escuchan? Hola, Oscar. Sí, Oscar. Yo estaba esperando que alguien de mi equipo participara, dado que no es así. Quisiera participar en principio por la primera pregunta en cuanto a qué hemos hecho o cómo nos hemos encontrado con la narrativa. Y para mí es bien grato encontrar este texto referido a Enrique, porque aunque lo he visto citado en muchas ocasiones, no había leído de él. Y es que hemos trabajado otra categoría homóloga, semejante, que podemos asociar, que es cronotopo de Mijaíl Bakhtin. Y es que hemos visto que, bueno, como lo define Bakhtin, el cronotopo es esta integración de elementos en un tiempo y lugar, y para explicar los personajes, la novela, clasificar la novela, para hacer análisis literario, integra estos, digamos, los elementos de tiempo y espacio y configura sujetos, configura personajes. Por eso es tan importante, en mi caso, este encuentro. Luego la pregunta que plantea, que se nos plantea, tiene que ver con la experiencia, y la narrativa, la experiencia es narrativa.
la experiencia se deriva de, como dice Enrique, de la innovación semántica, que es una trama, es la invención de tramas, síntesis de fines, causas y azares que se reúnen en una unidad total y completa. Esto es lo que plantea también Bakhtin en Cronotopo, por eso esta asociación tan afortunada. Explicado en los términos que tú ya decías, Berta, y que me parece bastante interesante escucharlo, la narrativa es precisamente la historia del sujeto, de las subjetividades. Y aplicado, como Talía hizo una pregunta, aplicado a la escuela, resulta muy interesante preguntarnos hasta qué punto la narrativa en las escuelas ocurre única y exclusivamente derivada del currículo o de qué otras cosas. Entonces, los análisis que hemos hecho es que hay una narrativa curricular en las escuelas, pero también hay otras narrativas, es decir, hay otros cronotopos. En la idea de lo dado dándose de Semmelmann, la palabra que atina de parte de Riquet es esta de refiguración. Hay una refiguración permanente en el tejido de las historias verídicas o de ficción de los sujetos, como dice Riquet. Nosotros hemos distinguido que hay, puede haber un cronotopo o narrativa curricular, que no es, desde mi perspectiva, una formación de sujetos, sino una refiguración de sujeto, pero está conviviendo, está enlazada, está entrelazada permanentemente con otros cronotopos, otras narrativas. El de las causas y los azares, que es el cronotopo cairológico, el del clima, si lo llamamos. Y hay otro, que es el primero es un tiempo, el curricular es un tiempo lineal. Y es un sentido que viene de otros, de las cúpulas técnico-burocráticas que elaboran los currículos. El cronotopo cairológico, la narrativa cairológica, no tiene un sentido. No le imprime a los sujetos un sentido, sino solo la sobrevivencia, continuar existiendo. Y hay otro cronotopo que es el prospectivo, el del proyecto, y ahí para nosotros es también muy afortunado el encuentro con Semmelmann, con su idea de proyecto, es decir, de la construcción del futuro, este pensamiento político que nos caracteriza a los sujetos. Entonces, el cronotopo prospectivo es otro que está entrelazado y que no tiene tiempo porque no está en el tiempo, está en el futuro, está en el porvenir, en lo porvenir. Entonces, el encuentro en esta perspectiva filosófica y epistemológica nos asocia con Cronotopo de Bakhtin y nos está ayudando a sistematizar cómo se refigura en el dado dándose los sujetos en la escuela. Esa es nuestra aportación. Muchas gracias, Oscar. Creo que has amarrado o tejido elementos previos y categorías previas como la noción de proyecto, pero al mismo tiempo en tu relato estás narrando este asunto del tiempo que viene, que lo preguntamos en un equipo que sigue, porque tú hablas de una narrativa cronotopo prospectiva, el institucional burocrático que es el currículum, las prácticas que los sujetos y el juego intersubjetivo en un presente dado incorporan también sus relatos. Y entonces, como decíamos, y como decía Rita hace rato, ¿verdad? La identidad, la experiencia van caminando a través de estas
narrativas, o como tú dices, cronotopos, que lamentablemente Alicia no pudo estar, pero ella ha trabajado la noción de cronotopo e incorporado a Batkin y otros autores, a Leonora Arfush, en fin, con la idea de la biografía y la autobiografía, pero creo que tu participación, al menos yo así la veo, no sé qué opinen los que están allá del otro lado, articula, vemos este asunto como caminando en la vida o caminando en la historia de las experiencias. Creo que por eso Rita mencionaba una dimensión individual o personal de la subjetividad a través de las narrativas, pero también esas narraciones que van pasando de generación en generación, de época a época, y que se cruzan con este plano individual, con lo social, y ahí ocurren movimientos, ahí ocurren refiguraciones de las narrativas previas para la experiencia del sujeto, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por tu participación. Me gusta que tejan el tema presente con temas previos o con lo que viene, ¿verdad? Entonces, yo le daría, creo que la siguiente pregunta, si mal no recuerdo, porque no tengo aquí abierta la presentación, nos pregunta de los tiempos, de la trama de los tiempos. Bueno, no sé. ¿Qué equipo sigue, Ana? Ayúdame. Ya me perdí. Creo que sigue el 5. ¿Alguien más del 4 que quiera participar? Somos del equipo 5, continuaría el 6. Ah, continuaría el 6. Bien. Sí. El equipo 6, por favor. Su pregunta y quién participa o quiénes participan. Hola, Janina, acá estoy. Hola, Janina, del equipo 6. Del equipo 6, bueno, nosotros estuvimos trabajando con Hilda Cabrera y Reinalda Soriano, y la pregunta que teníamos era cómo reconstruye la autora, o sea, sobre el texto de Jimena Nespolo, me refiero que estábamos trabajando, cómo reconstruye la autora la idea de Ricker, las nociones de sujeto y subjetividad. Cuando Thalía estaba exponiendo, bueno, yo hice un comentario porque varias de las cosas que ella planteó, nosotras también las estuvimos recuperando en este texto que elaboramos. Entonces, bueno, leo lo que estuvimos armando y después en todo caso podemos ir a algunas cositas. Bueno, la autora arriba a una teoría de la subjetividad desde la concepción de identidad narrativa, luego de un extenso recorrido a lo largo del texto. Desde dicha teoría intenta analizar al sujeto en su integridad y para ello lo focaliza desde 3 enfoques: gnoseológico, ético y ontológico. Inicialmente menciona el problema de la identidad narrativa, categoría de la que se desprende la teoría de la subjetividad, definida como la asignación a un individuo o a una comunidad de una identidad específica. Aborda el sí mismo como otro a partir de la teoría del lenguaje, así como nociones de mismidad e ipseidad. El sujeto puede acceder por medio de un rodeo narrativo que denomina como hermenéutica del sí, que posibilita una configuración narrativa en la ficción para la comprensión de sí. A partir de una teoría del lenguaje, esta idea extraída de Riquet del libro Tiempo y Narración, señala que el campo práctico está dado por medio del lenguaje y que denomina como inteligencia narrativa. El contar una historia de una vida es reconocer el quién de la acción para construir una particularidad y la constitución de la subjetividad. Es por ello que se le otorga al lenguaje un poder refigurador, en tanto innovación semántica que no permite la interpretación literal y contribuye a la invención de una trama. Asimismo, la identidad narrativa incluye cambio y mutabilidad en la cohesión de una vida, concepto que Rickert toma de Heidegger. Jimena Nespolo considera que el sujeto es lector y escritor de su propia vida.
Permite pensar al sujeto como un ser enredado en historias, sub- y prehistorias. Aquello que llamamos sujeto nunca está dado desde el principio. Ricoeur no es un sujeto transparente e idéntico a sí mismo. El cierre que realiza la autora recuperando una cita de Ricoeur da cuenta de ello, esto es, la identidad entendida desde la ipseidad es la de un sí mismo instruido por las obras de la cultura que se ha aplicado a sí mismo. Bueno, esas fueron lo que nosotros armamos hasta el momento. Muy bien, ¿tú trabajaste con Reina y con? Y con Hilda. Hilda. ¿Ustedes, Reina e Hilda, quieren agregar algo más? Me parece que ustedes están sintetizando y amarrando en la idea de subjetividad muchos elementos que ya han sido dados, ¿no? Y yo lo que aquí quería enfatizar es cómo esta categoría de subjetividad la venimos trabajando en otros seminarios, en otras sesiones, con Conchita, con Ana, creo que también, pero ahorita con Foucault, por supuesto, cuando lo trabajaron conmigo, y vemos aquí otra cara u otros elementos conceptuales desde la perspectiva de las narrativas que abonan a esta complejísima categoría que es la subjetividad del sujeto, ¿no? Entonces, cuando queremos comprender procesos y prácticas sociales, entre ellas la educativa, y resolvemos diciendo que la educación son procesos complejos, pero ahorita estamos viendo los intersticios de esas complejidades desde la perspectiva de las narrativas con este tipo de categorías como son subjetividad desde la perspectiva de las narrativas, ¿verdad? Bien, me disculpan, me voy al siguiente equipo porque nos quedan 5 minutos, no sé si en la CUET nos den más tiempo. Ana, ¿no sabes cómo anda eso? Sí, no hay mayor problema. Sí nos podríamos quedar más. La cosa es que sí faltan prácticamente la mitad. ¿La mitad? Son 10 equipos, vamos en el 6, nos faltan 4. 4. Sí. Entonces, si nos vamos al equipo 7, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Diego, te escuchamos. Sí. Bueno, comparto lo que construimos con el equipo. Está Luis López Pillardo, Juan Antonio Sánchez y Ana Prado Rodríguez. La pregunta que teníamos es cómo o bajo qué argumentos la autora rescata la conceptualización del Estado en Foucault, alejándose del lenguaje clásico de Estado como aparato, sociedad civil,